nombre es Milton López y me acompaña como siempre mi hermano Víctor Azuria. Dios te bendiga, hermano. Gracias, igualmente. Amén. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado hablando acerca de los acontecimientos que rodean, ¿verdad?, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este día vamos a estar hablando acerca de lo que empezamos a hablar hace pocas semanas para que podamos recapitular qué es lo que va a pasar en esos días. Amén. Amén. Bueno, yo sé que este es un tema bastante complicado. Y yo diría que, ¿por qué no hacemos una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo el que nos haga abrir la Escritura para poder entender eso? Amén. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Señor. Jesús, te damos gracias por estar aquí, Señor, en este momento, lindo, para escudriñar tu palabra. Señor amado, pedimos tiempo, Señor, el auxilio de tu Espíritu Santo guíe, que Señor, nos abra la Escritura, que esta palabra, Señor, nos abra amado, las mentes, haga la obra, Padre amado, Señor, que este programa lleve, de los creyentes, Señor, para lo que la fe sea, el Padre pueblo amado, necesita, Señor, Señor, en el nombre de poderoso de Jesús. Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Sí, no cabe duda de que es un tópico que es de actualidad. El libro de Apocalipsis pudiéramos decir que es un libro histórico. Amén. Es un libro para hoy y para el presente, porque nosotros lo tenemos que estar viviendo. Y es un libro futurístico, o sea, contiene los tres. Y nosotros vemos que Ministerio Shalim sostiene de que hay diferentes niveles de interpretación. Por eso nosotros pedimos el auxilio del Espíritu Santo para poder interpretar no como la verdad del hermano Víctor, no como la verdad del hermano Milton, sino lo que el Espíritu Santo nos quiera transmitir en esta hora. Amén. Y como el tema que hemos estado desarrollando, ¿verdad?, en estas semanas es la venida del Señor Jesucristo, es de importancia. Nosotros tenemos la fe, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Como usted decía, no es la verdad de nosotros, es la verdad de la Biblia. Por eso el programa se llama En Busca de la Verdad Doctrinal y es basado en la Biblia, la Santa Escritura que el Señor ha dejado. Entonces empezamos hablando acerca de lo que es la venida del Señor Jesucristo y hablábamos acerca del pasaje de Juan 14:22, donde dice, Judas le dice al Señor, no el Iscariote, por supuesto, le dice, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? O sea, ahí está hablando acerca de algo que ellos tenían, los discípulos que estaban con el Señor Jesús, tenían esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Está haciendo una diferencia. Hoy en día, como usted decía, es un tema de actualidad. Muchos creen y otros sí creen en que va a haber una manifestación del Señor Jesucristo, que va a venir nuevamente por nosotros, por los que creemos, por los que estamos esperándolo. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia, hermano Víctor, acerca de lo que es la venida del Señor Jesucristo? Bueno, para eso podemos usar el ejemplo, creo que en una ocasión anterior lo utilizamos. Usted se recuerda que Moisés es figura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él viene, se presenta a sus hermanos como el libertador que los va a sacar de la esclavitud. Sus hermanos lo rechazan. Moisés se va a Egipto. Mi Señor Jesús es rechazado por sus hermanos. Se va del mundo. Y luego regresa y viene en una operación de rescate para sus hermanos. Entonces dijimos en esa ocasión de que cuando Moisés regresa a Egipto, que es figura del mundo, no todos supieron que ya estaba de regreso. Amén. Inclusive el pueblo de Israel ni supo a qué horas llegó. Faraón ni cuenta se dio de que Moisés ya estaba en Egipto. Entonces lo mismo va a suceder ahora, que mi Señor Jesús va a venir en una operación a sacar lo que es su esposa novia, los fieles, pero no todos se van a dar cuenta. Yo creo que es de vital importancia que nosotros empecemos a deshacer las ideas que antes se tenían de que aviones se estrellan, trenes se descarrilan, porque el que iba ahí conduciendo ese vehículo era cristiano y fue llevado a un arrebatamiento. Lo interesante es de que el mundo no se va a dar cuenta que la iglesia novia ya se fue de esta tierra.
Amén. Entonces estamos hablando acerca de que hay grupos, ¿verdad? En los cuales creyentes, dentro del grupo de creyentes hay grupos que unos van a darse cuenta, unos van a ser llevados con el Señor y otros van a ser dejados en esta tierra. Era lo que hablábamos también acerca de los de 100, los de 60 y los de 30, que son grupos en los cuales van a, de diferentes formas, van a tener una experiencia con el Señor. En este caso, los del 100, los fieles que usted decía, son los que van a tener el encuentro o la primicia con el Señor en lo que es la parucía, ¿verdad? Sí, veamos otro ejemplo que nuestro Señor Jesús dio. Dijo, como en los días de Noé. En los días de Noé vemos 3 grupos. Y esto es lo que muchas corrientes doctrinales también no se ponen de acuerdo. Mucha gente dice, bueno, la iglesia novia se va al principio de la tribulación, se va a media tribulación o se va al final de la tribulación. Bueno, veamos qué había en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé hubieron 3 grupos. Hubieron los del grupo de Enoc, pero me llaman las características de Enoc. Amén. Enoc caminó con el Señor 300 días. No 3 meses, no 3 años, no 300 años caminó con el Señor. Y le agradó y se lo llevó antes de que empezaran los juicios. Luego vemos el grupo de los de Noé que entran al arca y van a pasar sobre los juicios. Ellos van a estar sobre los juicios. Y vemos el otro grupo que es los que se ahogaron estando ahí en los juicios. Entonces ahí podemos ver los 3 grupos. Y es interesante notar de que Noé es pre-tribulación. Enoc es pre-tribulación. Él fue llevado antes, fue arrebatado antes de que empezaran los juicios. Amén. Entonces, ahí lo que habla Mateo 24, ¿verdad? Donde dice, Señor, ¿cómo será el día de tu venida y el fin de este siglo? Está abarcando ahí, el Señor le dice que va a venir tiempo de dolores, que es la pretribulación, va a venir un tiempo de tribulación y va a venir un tiempo de gran tribulación, dice, como nunca ha habido. Entonces, por la bendita gracia del Señor Jesucristo, nosotros tenemos la fe y la confianza de que como si vivimos una vida en santidad, vamos a estar en lo que es la parucía, en el cual el Señor va a terminar la obra en nosotros. ¿Cómo es que Él va a terminar la obra en nosotros? O sea, ¿qué es lo que nos va a faltar para que Él venga y Él, porque dice la Biblia, dice, porque Él va a venir y va a perfeccionar la obra que Él empezó. Él empezó nosotros cuando aceptamos en su nombre. Pero ahora Él dice que en su parucía, Él va a venir a terminar la obra en los fieles primeramente, ¿verdad? Bueno, yo estaba leyendo hace unos momentos atrás de que cuando nuestro Señor Jesús resucitó, dice que estuvo compartiendo con los discípulos por 40 días. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué era lo que hacía a esa iglesia del principio tan poderosa? Si es el mismo Espíritu Santo, si es el mismo Cristo, si son las mismas unciones. Lo que hizo a este pueblo tan poderoso al principio fue de que ellos habían palpado, habían tocado. Por eso Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos palpado concerniente al verbo de Dios. Ellos lo habían tocado, tenían la certeza de que nuestro Señor Jesucristo se había levantado de la tumba. No era un mito, no era una leyenda, ellos lo habían visto con sus propios ojos. Entonces, ¿cuál es lo que va a dar el giro para la iglesia del final? Es de que cuando nuestro Señor Jesucristo se esté apareciendo a nosotros, ya no va a haber duda en nuestros corazones. Porque, cierto, uno a veces duda, ¿será que el Señor está conmigo? Porque vienen problemas. Yo sé que muchos de nosotros tenemos problemas en nuestras vidas. Amén. Entonces, ahí viene la duda, ahí viene la inquietud. ¿Será que el Señor está conmigo? ¿Será que el Señor me guarda? ¿Será que el Señor me auxilia? Pero cuando Él se aparezca y lo toquemos, lo palpemos, toda duda se va a ir y entonces ahí empieza el proceso de la exaltación. Amén. Ciertamente Él empezó en nosotros lo que es la libertad de nuestra alma, ¿verdad? Porque cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, al aceptarlo, y el Espíritu de Cristo a nosotros, empieza un proceso de restauración, de regeneración. Y hay algo en nosotros que todavía nos detiene, que es lo que hemos hablado durante mucho tiempo, que es la concupiscencia, que es la fiera. Esa fiera, como decía nuestro pastor, esa solo la podemos minimizar, pero todavía está ahí. Ahora, el día de que toquemos al Señor Jesucristo,
es cuando la fiera va a huir de nosotros, porque pues es su santidad, ¿verdad? Va a estar la santidad pura, el Dios de dioses, el Rey de reyes, Señor de señores, va a estar enfrente de nosotros, y a la hora de tocarlo es cuando será la fiera que va a huir, porque hay un versículo donde dice resistir al diablo y él huirá. Como que ahí dice que cuando, como que no resiste la santidad, como que no resiste la consagración, y la concupiscencia ciertamente trae, como decir así, algo del enemigo, ¿verdad? Es un receptor del enemigo. Sí, es interesante ver de que nosotros, por nuestra mente limitada, no podemos todavía imaginarnos o comprender el poder de Dios. Amén. Pero me interesa un pasaje donde hay un centurión que tiene su hijo enfermo, y el Señor le dice, voy a ir a tu casa, y él le dice, no es necesario que tú vayas, solo di la palabra. Entonces, él solo dejó que el Señor diera la palabra y su hija iba a ser sanada. Ahora imaginémonos el hecho de que nosotros lo estemos tocando, ¿qué sucederá en nosotros? Amén. Yo creo que eso va a ser algo glorioso. O sea, ¿qué sucederá en nuestros cuerpos al nosotros tocar al Señor? Es algo que la mente, la imaginación se queda corta. Cuando nosotros podamos estar palpando al Señor, no cabe duda que vamos a entrar en otra dimensión totalmente diferente. Amén. Esa dimensión la cual él experimentó, porque ciertamente cuando él se levantó de los muertos, ya su forma de caminar, su forma de vivir ya no era como antes, que tenía sueño, que comía porque el cuerpo en el cual él habitaba tenía necesidad. Es así lo mismo que le va a pasar al pueblo de Dios fiel, que va a pasar la parucía, que va a tener cambios en los cuales ya las leyes naturales, así como lo pasó al Señor, que dice que estaba en el cuarto encerrado, y de repente se les apareció y le dijo, pasa a vosotros. Entonces la Biblia habla claramente, dice, y estando las puertas cerradas. Quiere decir de que él no necesitó, ya resucitado, ya no necesitó abrir las puertas para poder acceder a ese lugar. Es eso una figura de la iglesia que va a pasar la parucía, que va a tener parucía con el Señor Cristo. Es alguna figura de qué es lo que va a reaccionar en el cuerpo de los fieles que han pasado la parucía. Sí, definitivamente. Eso nos da una figura de cómo mi Señor Jesús, inclusive podemos ver a Felipe. Felipe tuvo un momento en que él fue arrebatado. Él estaba en Samaria y fue arrebatado por un ángel y apareció en otro lugar. Y es interesante ver cómo ya con este cuerpo que está en el proceso de exaltación, nuestro ser ya no va a estar sujeto a las leyes naturales. Así como mi Señor Jesús ya podía traspasar sólidos, ya podía parecerse a voluntad, se podía aparecer a unos y a otros no, como cuando las Marías fueron a buscar al Señor y él lo confunden como el jardinero. O sea que él se dejaba ver a voluntad a quienes lo podían ver y a quienes no. Es como los ángeles ahora. Los ángeles se dejan ver a voluntad, no todos lo miran. Pero ahí estamos rodeados de ángeles de Dios y se dejan ver a voluntad. ¿Pero por qué? Porque todavía no hemos alcanzado ese nivel. Pero cuando ya estemos en ese proceso, van a haber muchos cambios. Y lo dijimos en cierta ocasión en la alimentación de los 5,000. Cómo ese grupo de gente que solo por estar oyendo a mi Señor Jesús hablar de la palabra, dejaron de comer. Interesante. Hasta que uno de los discípulos se acordó que ya tenían días de no comer. Si no, yo creo que hubieran seguido, saber ni por cuánto tiempo. Amén. Yo creo que eso es nada más como un chispazo de lo que va a suceder cuando nosotros veamos al Señor. Amén. Realmente hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo y los acontecimientos que van a rodear, ¿verdad? Porque no es únicamente un acto de aparición, como hablábamos, de que muchos hablan de que solo va a ser la venida en el arrebatamiento y ya se acabó, sino que es un Señor así como vino en su primera venida y nació en Belén, se desarrolló su ministerio y murió en el Gólgota.
fueron 33 años y medio. Así su segunda venida va a ser un proceso en el cual van a haber diferentes acontecimientos. Y es glorioso estudiar eso, ver qué dicen las escrituras acerca de eso y que nuestra fe vaya aumentando. Que tal vez si ha habido algo que nosotros hemos creído anteriormente y que tal vez muchos dicen que el Señor ya no viene, porque es una corriente que hay ahora, que el Señor ya no viene o que ya vino. Pero nosotros estamos convencidos de que antes de que venga el Señor o antes que se manifieste el Señor, van a haber acontecimientos que lo van a rodear, hay acontecimientos que van a pasar para que uno se dé cuenta de que realmente, por eso dice el versículo también, dice, y cuando estas cosas sucedan, dice, erguidos, porque vuestra redención está cercana. O sea que van a haber acontecimientos que van a denotar de que el Señor está pronto a venir, ¿verdad? Sí, algo interesante es de que al estudiar el Apocalipsis, yo diría que el Apocalipsis es como, si usted lee las 7 cartas a las 7 iglesias, es como el examen final de ver si uno está llenando ciertas cualidades. No es que hayan 7 iglesias, sino hay 7 grupos de creyentes dentro de lo que conforma la iglesia. Y ahí el Señor empieza a pasar un examen a ver si uno está dando la talla para ser tenido por digno de escapar a lo que viene a este mundo. Entonces, veamos de que cuando nosotros hablamos, y por eso queremos ser muy exhaustivos en este tema, porque cuando nosotros hablamos de Apocalipsis, cuando hablamos de los eventos futuros, a la misma vez se está hablando de que se tiene que vivir una vida consagrada, una vida íntegra, una vida en santidad, porque eso es lo que nos llama la Biblia. Si nosotros no estaríamos hablando de que el Señor, y esa es la doctrina de la eminencia de la próxima venida del Señor, el Señor pudiera aparecerse después de que se termine este programa. Amén. Puede aparecerse el día de mañana, no sabemos. Lo único que la Biblia nos dice es que estemos listos, que estemos preparados para ser tenidos por dignos de escapar a lo que viene a esta tierra. Amén. Amén. Y como el tema hemos hablado acerca de diferentes pasos. Hablamos ahorita de lo que es la parucía, lo que va a acontecer en la parucía, la exaltación de este cuerpo, pero también está la transformación, porque, por ejemplo, decíamos que había sido exaltado un Jesús, pero cuando él tenía que irse, tuvo que sufrir unos cambios su cuerpo, como el cuerpo de nosotros va a sufrir, que es la transformación, ya para poder, decían, él fue llevado en las nubes. O sea que nosotros para sufrir ese acto también de ser llevado en las nubes, tiene que haber una transformación de este cuerpo, y lo dice Corintios, dice 15:51, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese es otro proceso o otro acto que va a acontecer en los fieles, la transformación. ¿Qué es lo que va a ser transformado en nosotros? Porque nosotros hoy somos seres trinos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos nuestro organismo que necesitamos para poder subsistir en esta tierra. Es más, la Biblia dice acerca de la sangre, dice que en la sangre es donde habita la vida. Entonces, tiene que haber un cambio en nosotros ahora para ser llevados al cielo. Tiene que sufrir una transformación. ¿Cuáles son los efectos de esa transformación? Bueno, veámoslo en el caso de Adán y Eva. Adán y Eva no tenían un cuerpo como lo tenemos nosotros. Era un cuerpo totalmente diferente. Y nosotros podemos, por deducción, decir que era un cuerpo de luz. Amén. Y ahora el Señor Jesús nos dice a nosotros que nosotros andemos como hijos de luz. Amén. El que anda en luz no anda en tinieblas. Entonces, parece ser que ese cuerpo de luz lo vamos a recuperar. Y es más, la Biblia dice, y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, y es un lino que dice que es resplandeciente. Entonces, si es resplandeciente, quiere decir que emana luz, que brilla. Entonces yo creo que esa vestidura nosotros vamos a tener. O sea, es indescriptible, porque como lo decía el hermano Milton, 1 Corintios 15:51 dice que ese es un misterio. La parucía es un misterio. Amén. La epifanía, nosotros sabemos que la epifanía no es un misterio, porque es el tópico de muchas profecías del Antiguo Testamento. Está el Salmo 72, Isaías 11, Zacarías 14, donde habla de
de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la parucía es un misterio, porque inclusive dice que nuestro cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo será transformado? Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando a medida de que el tema continúe. Amén. Sí, dice el versículo de 50 de 1 Corintios, dice, os digo, hermanos, que la carne y la sangre, dice, no puede heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda la corrupción. Entonces, es ahí la transformación, ¿verdad? La carne va a sufrir una transformación, pero dice que unido la carne a la sangre, no pueden sufrir esa transformación. Entonces, quiere decir de que nosotros vamos a cambiar de sangre, o va a haber algo más, porque hoy dice la Biblia que nosotros dependemos de la sangre. Dice que en la sangre es donde está la vida. Pero nosotros ya no necesitamos la vida en esta tierra, sino que ahora vamos a una vida nueva, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el cambio en la sangre, o qué es lo que vamos a tener ahora en vez de sangre? Porque la carne va a sufrir la transformación. Sí, bueno, preguntaríamos, si nos vamos a reunir con el Señor en los aires, ¿será que en los aires hay oxígeno? Porque al salir de esta atmósfera no hay oxígeno, y si algo que la sangre necesita es de oxígeno. Amén. Es un elemento vital para la sangre. Si la sangre no se oxigena, caemos muertos. Entonces, ¿será que en el cielo hay oxígeno? ¿Qué se respira allá en el cielo? O sea, son cosas que tenemos que analizar. Si desde luego allá en el cielo, digamos, no hay oxígeno, como el que se respira aquí en la tierra, sino que es totalmente diferente, entonces, desde luego, tiene que haber un cambio total. Si, digamos, ya no se va a necesitar de comer, ya no va a haber necesidad, ya no se va a necesitar del aparato digestivo, o sea, todas esas cosas que vemos nosotros que van a suceder, porque por ejemplo mi Señor Jesús, ya con su cuerpo glorioso, ya no tenía necesidad de esta comida terrenal. Pero sin embargo, cuando se le aparece a los discípulos, les pregunta, ¿tienen algo de comer? O sea, como que el Señor les dice, vengan, miren, tóquenme, no soy espíritu. Y les dice, vengan, pálpenme. No era algo hétero, sino que era algo que se podía palpar. Él comía por degustar algo, no porque ya necesitaba comer de eso. Entonces, yo creo que va a suceder algo en nuestro cuerpo que va a ser transformado. Nuestra carne va a ser totalmente diferente. El fluir de la sangre va a ser cambiado por otro fluir. Y vamos a irlo explicando con la ayuda del Señor un poquito más adelante. Amén. Amén. Sí, dice el Señor, vosotros sois la luz de este mundo. Está dando una figura de que somos luz, pero que esa luz se va a llegar a ser físicamente o literalmente, se va a llegar a ser nosotros lo que nos dé la vida, ¿verdad? Lo que nos va a hacer circular en nosotros para que tengamos un cambio. El cambio hoy en nosotros es que somos luz, ¿verdad? Si no tenemos cambios hoy, no somos luz. Entonces, cuando sea la transformación en aquel día, será que la luz es la que se nos va definitivamente, como lo tenía Adán, que Adán hablaba con el Señor con libertad, que Adán se movía con libertad, y por eso él no tenía esa sangre en él. ¿Será que esa es la que nos va a hacer a nosotros? Y lo que pasó a Adán fue que Adán perdió esa luz por el pecado. Pero nosotros hoy estamos en un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Va a ser al revés. Va a ser al revés. Por dejar el pecado, se nos va a devolver ese fluido de luz en nosotros. Sí, y recordemos que la luz es energía. O sea, si se apagara el sol, si se acabara el sol, deja de existir todo lo que es vida aquí en la tierra. O sea, de que nuestro torrente sanguíneo va a ser cambiado por ese torrente de luz. Amén. Y nosotros vemos de que Adán y Eva tenían esa luz. O sea, era algo, pues la Biblia no deja mucho que ver, ¿verdad? Estaríamos especulando, pero así es, de que ellos no tenían el torrente sanguíneo como nosotros lo tenemos. Cuando ellos fallaron, entonces se les fue dado ese torrente sanguíneo y empezó otro proceso con el que Dios iba a empezar a tratar con el ser humano.
Porque recuerden que Adán y Eva perdieron la inocencia. Y ahora nosotros, eso es lo que Dios quiere, que nosotros empecemos a ganar esa inocencia, que seamos inocentes. Y entonces cuando alcancemos ese nivel, entonces nuestro cuerpo va a ser cambiado. Amén. Entonces, gracias al Señor, vamos a tener esos procesos. Estamos en busca de eso. Estamos buscando la consagración, peleando fervientemente en contra de los deseos de esa concupiscencia para llegar a alcanzar esa transformación, porque venimos de la parucía, la exaltación, a la transformación, pero para llegar a algo glorioso que va a ser nuestra reunión con Él. Por eso decía, no os entristezcáis, dice, con respecto a la venida de nuestro Cristo y a la reunión con Él. O sea que ya vimos la venida de nuestro Señor Jesucristo en la parucía, pero vamos a estar en esta tierra un cierto tiempo, pero vamos a ser arrebatados para con Él. Y tal vez ahorita no nos va a dar tanto tiempo, pero en el próximo programa vamos a estar tratando acerca de lo que es el arrebatamiento, acerca de lo que es la reunión para ya nunca más volver a esta tierra y a quedarnos acá, sino para ir a hacer lo que dijo el Señor. Voy pues a preparar morada para donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es nuestra fe en el arrebatamiento. Vamos a irnos a la eternidad con el Señor. Amén. Amén. Así es. Hermanos, es algo que a medida de que se desarrolla el programa, por eso queremos ser bastante amplios para desarrollar este programa. Y si usted tiene inquietudes, si usted quiere hacer sus preguntas, les invitamos para que nos escriba por correo electrónico o nos pueda llamar haciendo sus preguntas, que aquí las estaremos tratando de resolver a la luz de la palabra. Amén. Amén, sí, en temas que vamos a estar siguiendo, vamos a estar hablando de algunos temas, como decimos, el arrebatamiento, pero si usted tiene ya una pregunta con respecto al arrebatamiento, hágala. En los teléfonos van a aparecer en pantalla y usted puede hacer sus preguntas, puede llamar, si no estamos tal vez en ese momento, deja su mensaje y ahí nos van a pasar la pregunta. Entonces, sigamos en estos programas, no pierda la sintonía, vamos a seguir hablando acerca de lo que es la venida del Señor Jesucristo, que hay muchos temas que abordar, hay muchas circunstancias. ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con los que se van a quedar? Porque hay un pueblo que se va a quedar. ¿Qué pasa con nosotros? ¿A dónde vamos después del arrebatamiento? Entonces será interesante seguir con los diferentes temas que vamos a seguir haciendo. Amén, hermano Víctor. Amén. Entonces un placer, Dios lo bendiga, nos esperamos próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. Dios bendiga.